Buenos días muchachos, entonces eh, para hoy vamos a trabajar en un circuito al cual le vamos a calcular su resistencia equivalente vista desde la fuente, pero teniendo en cuenta que no es tan intuitivo para sacar haciendo series y paralelos. Entonces vamos a atacar una metodología en específico. Para este caso emplearemos lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Específicamente el supernodo debido a que tenemos una fuente de tensión. Listo, entonces ahora procederemos con las ecuaciones y con el cálculo respectivo. Inicialmente yo parto redibujando el circuito y para poder facilitarme ese proceso asigno unos nombres de nodos, ¿sí? Y con esos nombres de nodos yo cambio a una forma distinta para tener un poco más ordenado lo que es el circuito. Eso es lo que se aprecia en el gráfico de la derecha. Es importante notar qué sucede con el nodo C. Dicho nodo en términos de dibujo cambió, ¿sí? Pero circuitalmente hablando sigue teniendo el mismo comportamiento. Adicionalmente, yo elegí como nodo de tierra el nodo de la esquina inferior izquierda del circuito. Y es una elección mía. A partir de ahí procederemos. Ahora lo que hago es, vuelvo y redibujo, pero quiero mostrarles cuáles son los nodos que se involucran realmente. Es decir, ya los señalamos, pero quiero mostrarles de dónde a dónde y cuál es el alcance de dichos nodos. Entonces empiezo yo por los nodos de la izquierda, es mi decisión. Inicié señalando el nodo de tierra, ¿sí? Que es el que está en color púrpura. El color azul representa el nodo C y el color rojo al nodo E. ¿Por qué hago esto? Como les mencionaba, la idea es indicar el alcance de los nodos. Hay que mostrar porque hay que saber y hay que recordar que los nodos son esos elementos del circuito que unen dos o más componentes. El nodo no es solamente un punto dibujado, sino son todos los elementos de conexión. Ahora, por ejemplo, miremos lo que sucede en el color verde entre A y B. Se nos forma un supernodo porque se debe recordar que el supernodo son esos nodos que son abarcados gracias a una fuente de tensión, ¿sí? Pero estamos hablando de los nodos adyacentes a dicha fuente. En este caso, el nodo D y el nodo A. Vamos a ver en el desarrollo de las ecuaciones cómo influye esto. Ahora, empezaremos por el nodo C para establecer las ecuaciones. Primero, lo que defino para cada nodo específicamente es el sentido de las corrientes que salen o entran. Asumiremos por convención que todas las corrientes por donde hay un elemento resistivo van a ser corrientes de salida. En este caso, IC1, 3, 4 y 5 salen del nodo C. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, tendremos que considerar corrientes que salen igual a corrientes que entran. Tomémoslo así como método de aprendizaje por ahora, ya que podemos hacer igual que con la ley de tensiones, y es sumatoria de corrientes se puede hacer igual a cero, así como se hizo sumatoria de tensiones igual a cero. Pero por ahora, por aprendizaje, tomémoslo como sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen. Así, entonces haremos la ecuación teniendo en cuenta corrientes que salen igual a corrientes que entran. Entonces, como para el nodo C no hay corrientes entrando, pues voy a colocar un 0. Ahora, sumaré las corrientes que van saliendo y que ya están definidas en color azul, que serían las siguientes. La corriente 1, la corriente 4, por ejemplo, por la resistencia 4, la corriente que fluye por la resistencia 3, y le adicionamos la corriente que fluye por la resistencia 5. Para desarrollar un poco entonces la ecuación, lo que hacemos es usar la ley de Ohm y, como sabemos, para ello debemos relacionar la corriente con sus cantidades, llamémoslas recíprocas, que serían la tensión y la resistencia. Ahora, para hacer esto, entonces lo que vamos a hacer es definir las tensiones ocasionadas por esas corrientes. Notemos en el gráfico que ahora se colocaron las tensiones. Estas van a tener por convención el signo positivo entrando o por donde entra la corriente. Esto como se ha definido para las resistencias. Recordar, el signo de la tensión positivo se coloca donde fluye o donde entra la corriente a cada resistencia. Y gracias a esa definición que hacemos, podemos continuar con la ecuación reemplazando la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, para la corriente que
es debida al nodo C y que circula en la resistencia 1, es decir, I sub C1, la relación con la ley de Ohm debería ser la tensión C1 que se colocó en el gráfico dividido en R1. Ese sería el equivalente para la corriente que circula por la resistencia 1. Y continuamos. Para la resistencia 4 sería lo mismo, la tensión debida al nodo C que fluye por la resistencia 4 sobre la resistencia 4. ¿Vale? Ahora, en forma análoga se hace para la tensión de la resistencia 3. Entonces va a ser la tensión en la resistencia 3 dividido en la resistencia 3. Y finalmente va a ser la tensión debida al nodo C que fluye o que va a caer en el nodo 5 dividido en la resistencia 5. Habiendo hecho esto, lo siguiente a realizar es dejar esas ecuaciones o esas tensiones en términos de los nodos que nosotros dispusimos o que nosotros nombramos en el dibujo. ¿Por qué? Porque esas son nuestras incógnitas. Recordemos que en la ley de corrientes de Kirchhoff las incógnitas son las tensiones. Entonces haremos lo siguiente. Continuaremos con la ecuación que vendría siendo así. 0, ¿sí? Porque ese 0 vendría siendo el debido a las corrientes que entran al nodo. Como ya vimos, no había corrientes entrando. 0 va a ser igual a la tensión que cae en la resistencia 1, que habíamos dicho que era V sub C1. Esa tensión va a representarse como la diferencia entre la tensión en el nodo C con la tensión en el nodo E. Esos dos términos restados nos llevan y nos dan el mismo resultado que conocemos como la tensión en C1, es decir, en la resistencia 1. Y lo dividimos en la resistencia 1 porque estamos haciendo la ley de Ohm, ¿sí?, para la corriente en esa resistencia. Ahora, continuando con los términos, vemos que el siguiente término debería ser asociado a la resistencia 4, debe ser. Entonces también lo podemos ver como una diferencia. Notemos lo siguiente. La tensión asociada a esa resistencia está, entre comillas, rodeada por la tensión o por el nodo C y el nodo tierra. Entonces la diferencia va a ser la tensión en el nodo C con la tensión en el nodo de tierra, pero como el nodo de tierra es el nodo de referencia, esa tensión es 0. Entonces va a ser V sub C menos 0 y lo dividimos en lo que es la resistencia 4. ¿Listo? Ahora, continuamos y en el siguiente término que debemos atacar es el término de la resistencia 3. Igualmente sucede, esta resistencia está rodeada por el nodo C y el nodo D. Por ende, tenemos que manejar la diferencia de tensión entre estos dos términos, entre estos dos nodos, perdón. Va a ser la tensión en el nodo C y la tensión en el nodo D. A eso lo dividimos por la resistencia número 3, ¿sí? Y finalmente atacamos el último término de la ecuación, que sería la tensión y la resistencia del nodo 5. Como vemos, de la resistencia 5. Como vemos, la resistencia 5 está rodeada por el nodo C y el nodo A. Por ende, también se puede manejar la diferencia de tensión entre dichos nodos, es decir, V sub C menos V sub A. Y eso dividido en la resistencia 5. Como vemos, de esta manera logramos que la ecuación de nodo se nos convierta en una ecuación en términos de nuestras incógnitas, que son las tensiones en los nodos. Continuaremos ahora con las corrientes o con la ecuación de nodos correspondiente al nodo E. Ahora continuamos con el nodo E. Apreciemos en el gráfico que definimos las corrientes en dicho nodo saliendo de él, ¿sí? Porque recordemos que nuestra convención es donde haya componentes resistivos asumiremos corrientes de salida. Si hubiera una fuente, por ejemplo una fuente corriente conectada al nodo E, asumiríamos su corriente según como esté dispuesta esa fuente, ¿no? Recordemos que esa se representa con una flecha. Entonces, si la flecha de esa fuente de corriente va ingresando al nodo E, asumimos esa como una corriente de entrada. Por ahora lo que tenemos es solo 3 corrientes saliendo. Y
teniendo en cuenta esto, pues vamos a empezar con la ecuación de nodo. Entonces, para el nodo E vamos a hacer 0, que es la corriente que va entrando, igual a las corrientes 1, E1, E2 y E7, ¿no? Que son las corrientes de salida. Entonces, simplemente vamos a hacer su suma. IE1, ¿sí? A esa IE1 le vamos a adicionar la corriente que fluye por la resistencia 7. ¿Sí? Esa resistencia 7 va conectada, tengan en cuenta que va conectada a tierra, ¿no? Pero ya en la ecuación de tensiones lo vamos a ver. Y le vamos a adicionar finalmente a esa expresión la corriente que fluye a través de la resistencia 2. Entonces va a ser IE2. ¿Listo? Y estas corrientes nos dan origen a unas tensiones que están ahora en el dibujo. Recordemos que por donde entra la corriente se define el positivo de la tensión en una resistencia. Ahora, ya teniendo esto, lo que podemos hacer es continuar con la ecuación, pero representándola en términos de la ley de Ohm. Es decir, así como hicimos con el nodo C, vamos a hacer la relación entre tensión y resistencias. Para la corriente IE1, ¿sí? Va a ser igual a la tensión de la resistencia 1, BE1, ¿sí? Dividido en la resistencia 1. Simplemente ley de Ohm. Le vamos a adicionar el correspondiente término a la corriente I sub E7, que es la tensión que cae en esa resistencia asociada al nodo E, o sea, V sub E7, y lo dividimos en la correspondiente resistencia, es decir, la resistencia R7. Y finalmente, el último término de esta expresión va a ser el asociado entonces a la corriente en la resistencia 2, y este va a ser correspondiente a la tensión en esa resistencia, es decir, la tensión E sub 2, o sea, V sub E2, perdón, y lo dividimos en la resistencia 2. Haciendo esto, lo que hacemos es ya obtener nuestra ecuación de nodo en términos de las tensiones en cada resistencia. Ahora tenemos que hacerlo en términos de las tensiones de nodo. Y para ello hacemos entonces lo siguiente. Continuamos reescribiendo la ecuación. 0, recordemos que es debido a las corrientes que entran al nodo E. 0 va a ser igual a la diferencia de tensión para la resistencia 1 es la que corresponde a la resta entre la tensión del nodo E, que es el que estamos trabajando en esta expresión, con la tensión en el nodo C. Y como es ley de Ohm para corrientes, lo dividimos en R1. ¿Listo? Importante notar que este primer término lleva el signo opuesto al primer término de la ecuación en el nodo C. ¿Listo? La diferencia era al contrario. Ahora, continuemos. Para la resistencia 7, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, como ya se ha trabajado, la diferencia entre una tensión y otra. Notemos que la diferencia debe ser entre el nodo E y tierra, entonces vamos a manejarlo de esta manera. La tensión en el nodo E menos la tensión en el nodo de tierra, que es 0, que es el nodo de referencia, y pues para continuar con la ley de Ohm, lo que debemos hacer es una división con la resistencia 7. Ahora, teniendo esto, es el segundo término, finalizaremos la ecuación de nodo con el término número 3, que es el correspondiente a la resistencia 2, y ese va a ser lo mismo, una diferencia. En este caso, la diferencia va a ser entre la tensión del nodo E y la tensión en el nodo D. Ahí ya empezamos a tocar el supernodo, que es la ecuación que vamos a abordar a continuación. Pues bueno, para culminar esta expresión lo que hacemos es dividirlo en la resistencia 2. Recuerden, ley de Ohm. Listo. Así, ya logramos una expresión que nos determina las corrientes del nodo E, pero en términos de las variables desconocidas y de las incógnitas, es decir, las tensiones de nodo. Ahora definimos las corrientes del supernodo. Así como habíamos notado al principio, el supernodo está abarcando los nodos A y D, ¿sí? Es decir, los adyacentes a la tensión V sub P. Entonces, notemos que al hacer el supernodo, tenemos ahora 4 corrientes
saliendo de ese supernodo, es decir, saliendo tanto del nodo A como del nodo B. Esas corrientes son las que fluyen por la resistencia 5, 6, 2 y 3. Por ende, como son corrientes de salida, vamos a hacer la ecuación de la siguiente manera. ¿Sí? Ya sabemos que no hay corrientes entrando al supernodo, entonces vamos a hacer 0 igual a lo que habíamos dicho, corrientes de salida. Entonces vamos a empezar por ejemplo, no sé, empecemos por la corriente 6. Entonces tendría que ser la corriente IA6, ¿sí? Le vamos a sumar la corriente IA5, ¿listo? ¿Por qué la corriente IA5? Pues bueno, eso sí es en el orden que queramos. Le vamos a sumar la corriente, en este caso vamos a suponerle la corriente 3, entonces sería la corriente I de 3, ¿listo? Más la corriente I de 2. Así como ustedes ven, logramos una sumatoria de corrientes que salen del supernodo. Ahora lo que continúa o lo que sigue es establecer eso en términos de la ley de Ohm. Y para eso definimos las tensiones. Entonces, notemos que para hacer corrientes que fluyen en las resistencias debemos conservar la convención en la que el positivo de la tensión siempre va por donde entra la corriente, a la resistencia. En ese caso, los positivos van siempre donde está la cabecita de la flecha, así como se hizo en los nodos anteriores, porque recordemos que no hay corrientes entrando para este circuito. Ya teniendo eso, pues continuamos la ecuación, pero en términos de las tensiones y las resistencias. Entonces, para hacer eso, ataquemos el primer término, que es el de la corriente que fluye por la resistencia 6. Notamos que debe haber una diferencia de tensión, entonces va a ser la diferencia de tensión entre el nodo A y la tensión en el nodo de tierra, es decir, 0. Entonces la expresamos de esta manera. V sub A menos 0 y lo dividimos en la resistencia 6. Listo, primer término. Segundo término va a ser la resistencia 5, ¿no? Entonces debe ser la diferencia de tensión entre el nodo A con la tensión en el nodo C, que son los nodos que encierran tal elemento, es decir, la resistencia 5. Y lo dividimos en R5 porque por ley de Ohm debemos expresarlo así para que nos dé una corriente. Ahora, a ese término le adicionamos la diferencia, o bueno, la tensión correspondiente al nodo 3. ¿Sí? Para el nodo 3 vamos a hacer la diferencia entre el nodo D, ¿sí? Y el nodo C. Esa diferencia la dividimos obviamente entre la resistencia 3, que es la que estamos relacionando para esa corriente, y el último término entonces vendría siendo la diferencia de tensión entre el nodo D y el nodo E. Esa diferencia relacionada o haciendo la relación con la resistencia 2 nos permite desenvolver lo que es el último término de esas corrientes. Noten que para esta ecuación yo ya no empleé lo que es la tensión V sub A6, V sub A5, porque ya sabemos que esa es la tensión que cae en esas resistencias. Simplemente lo que hicimos fue expresarla en términos de las tensiones de nodo. Como vemos en este punto ya tenemos tres ecuaciones de nodo. Sin embargo, sabemos que tenemos cuatro incógnitas, es decir, la tensión en el nodo A, la del nodo C, la del nodo D y la del nodo E. Como tenemos cuatro incógnitas y tres ecuaciones, el sistema no tiene solución. Entonces, la única forma para que tenga solución es que el número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Pero entonces, ¿qué sucede? Nos hace falta relacionar la tensión en la fuente con el supernodo. Entonces, ahí vamos a obtener una cuarta ecuación. Entonces la vamos a copiar en la parte de abajo. La cuarta ecuación va a ser la ecuación asociada a Vp. Y esta ecuación va a ser, conservando la convención de signos de esa fuente, con el positivo arriba y el negativo abajo, la ecuación de ese nodo, o bueno, perdón, la ecuación de esa fuente va a ser igual a la diferencia entre el nodo D con el nodo A. Y de esta manera vamos a obtener una cuarta ecuación. Es decir, a partir de este momento ya podemos aplicar cualquier método de solución de sistemas de ecuaciones debido a que ya contamos con cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Listo, muchachos, entonces
Vamos a asignarle unos valores a ese circuito para que podamos obtener la solución. Entonces, es recomendable utilizar cualquier método si en efecto cualquier método puede funcionar y debe dar el mismo resultado. Sin embargo, si tienen afán y están dedicados a estudiar, entonces es recomendable que utilicen algún software, alguna calculadora que les permita obtener el resultado y de esa manera saber si su ecuación quedó bien planteada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, antes de continuar de asignar valores, recordemos que el objetivo de este ejercicio es calcular la resistencia vista por la fuente, la resistencia equivalente. Entonces, miremos que esa resistencia va a ser la que la fuente BP ve a su izquierda, ¿sí? Es decir, la que está representada con esa flechita en amarillo que se acaba de dibujar. ¿Listo? La resistencia a la izquierda. Esa resistencia equivalente va a terminar siendo, ¿sí?, la relación que existe entre esa tensión V sub P que nosotros conocemos, porque nosotros colocamos la fuente, y la corriente que fluye por esa fuente. ¿Sí? Entonces, recuerden, eso es en términos de la ley de Ohm, es decir, tensión dividido en corriente es igual a resistencia, es decir, ohmios. Vamos a ver cómo obtenemos esa corriente, digamos, al solucionar este sistema de ecuaciones que está en términos de tensiones. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a asignarle valores a ese sistema. Ahora, entonces vamos a asignarle valores al circuito para resolverlo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una resistencia de 150 ohmios y una fuente de tensión de 100 voltios. ¿Listo? Recordemos que con el sistema de ecuaciones vamos a resolver lo que serían las tensiones de nodo, pero necesitamos calcular adicional a eso la corriente que fluye por la fuente y vamos a definirla en este sentido. ¿Listo? Vamos a definirla como una corriente que sube y que sale por el positivo de la fuente. Le vamos a llamar I sub P. ¿Listo, muchachos? Entonces ahora vamos a aplicar algún método, el que ustedes quieran, y vamos a obtener de esta manera los siguientes resultados. Recordando que para que el sistema tenga solución, el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas. Y así los valores son los siguientes. Para B sub A, la tensión es menos 37.5 voltios. Para las demás tenemos tensiones positivas. Entonces, lo importante notar acá es que la tensión en R6, que es la misma tensión en A, en el nodo A, en realidad es 37.5 voltios. Lo que pasa es que obtuvimos el resultado con el signo opuesto. Ahora lo que nos toca hacer es calcular la corriente que fluye por la fuente, es decir, la corriente I sub P. Para el cálculo de esa corriente podemos hacer lo que se muestra en esa ecuación en negro, es decir, estamos haciendo la ecuación de nodo para el nodo A, es decir, corrientes que entran igual a corrientes que salen. Por ende, hicimos la suma de la corriente I sub A6 con la corriente I sub A5 y la corriente de la fuente I sub P. Al hacer esto, vamos a buscar el cálculo, vamos a calcular la corriente I sub P. Para eso, pues, reemplacemos los valores, es decir, volvamos a hacer la ecuación de nodo en términos de las tensiones. Para la corriente A6, sabemos que es la tensión A menos la tensión que fluye por la, o no que fluye, más no es la tensión que se encuentra en la referencia, es decir, 0 voltios, y lo dividimos en R6. El segundo término vendría siendo la corriente de la resistencia 5. Esa corriente también va a ser una diferencia, va a ser asociada a una diferencia de tensión debido a la ley de Ohm. Entonces va a ser la tensión en A, le restamos la tensión en C y la dividimos en R5. Listo. Y finalmente I sub P, pero I sub P es nuestra incógnita, es decir, le igualamos a 0 y es decir, vamos a despejar I sub P. Al hacer eso y reemplazando los valores porque ya conocemos todos, llegamos a que IP va a ser igual a lo siguiente. La expresión entonces es I sub P igual a menos la tensión en A dividido en R6 menos la tensión en A
dividido en R5 y finalmente sumamos la tensión en C dividido en R5 también. Notemos que las dos tensiones en A se están restando, pero como la tensión en A, el resultado que se obtuvo en la tensión de ese nodo es negativo, termina siendo una sumatoria, es decir, con todos los términos positivos, y finalmente el resultado que se obtiene es 0,5833 amperios. Esa es la corriente que fluye por la fuente. Ya para culminar, sabiendo que debíamos calcular la impedancia equivalente o la resistencia equivalente vista por la fuente, es decir, de derecha a izquierda, como se está indicando en la línea amarilla, lo que vamos a hacer es simplemente la ley de Ohm, y esa ley de Ohm va a ser de la siguiente forma. La resistencia equivalente vista por la fuente va a ser la tensión P dividido en la corriente P. Y esa corriente P nosotros la acabamos de calcular. La tensión P nosotros la habíamos obtenido. Y el resultado es de 171,43 ohmios. Ese es el resultado de la impedancia que ve la fuente de tensión hacia su izquierda. ¿Listo? Entonces, como vimos, aplicamos en este caso la ley de corrientes de Kirchhoff para poder calcular las tensiones en los nodos. Y empleando esas tensiones en los nodos, lo que nosotros hacemos es usarlas para obtener la corriente que fluye a través de la fuente. Y por ley de Ohm, sabemos que la tensión que cae en la fuente o que nos proporciona la fuente en relación a la corriente que la atraviesa es la impedancia que ve esa fuente, la resistencia en este caso. Y ese valor es de 171,43 ohmios.